Imagina ir al registro civil para resolver un asunto sencillo, quizás solo renovar un documento, y descubrir que, según el sistema, simplemente no existes. Este es el punto de partida de un misterio que involucra a Carlos, un hombre común que, de un día para otro, descubre que su identidad ha sido borrada, como si nunca hubiera existido oficialmente. Sin documentos, sin registros, sin pruebas de su existencia. ¿Cómo es posible? Antes de profundizar en este misterio, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de suspenso y misterio. Y si alguna vez has tenido una experiencia extraña con la burocracia o el sistema, compártela en los comentarios, nos encantaría conocerla. Todo comenzó cuando Carlos decidió renovar su tarjeta de identificación. Era un hombre organizado, trabajador y nunca había tenido problemas con sus documentos. Ese día, llevó su certificado de nacimiento y otros documentos necesarios al registro civil, entregándolos al funcionario sin pensar en lo que estaba a punto de descubrir. Mientras el empleado revisaba sus documentos, Carlos notó algo inusual. El funcionario fruncía el ceño, tecleaba en la computadora y miraba los documentos repetidamente. Después de unos minutos, llamó a Carlos de nuevo al mostrador, con una expresión de desconcierto, le informó que el sistema no tenía ningún registro de él. Carlos se rió, pensando que era solo un error, pero pronto se dio cuenta de que el problema era mucho más serio. Totalmente desconcertado, fue instruido para buscar la documentación en el lugar donde había sido registrado al nacer. Viajó a la ciudad donde nació, convencido de que allí solucionaría todo. Pero, al llegar, se encontró con la sorpresa de que no había ningún registro de él. Ningún certificado de nacimiento, nada que probara que había nacido, estudiado o siquiera existido. En ese momento, la realidad de que su identidad estaba siendo cuestionada comenzó a pesar. Cada oficina que Carlos visitaba daba la misma respuesta, simplemente no estaba registrado. No había rastro de su existencia en ninguna base de datos. Carlos empezó a desesperarse. Había sido criado por su familia, asistido a la escuela, trabajado en varias empresas y llevado una vida completamente normal. Pero, a los ojos de la burocracia, no era nadie. En los días siguientes, Carlos hizo todo lo posible para encontrar cualquier prueba de su existencia. Fue al hospital donde supuestamente había nacido, pero no encontró ningún registro. Las escuelas donde estudió no tenían ningún archivo con su nombre. Ni siquiera sus cuentas bancarias parecían estar vinculadas a él. Todo lo que había sido tan seguro en su vida ahora se estaba convirtiendo en un enigma sin solución. La situación empeoró cuando intentó argumentar con los funcionarios de los organismos públicos. Sin documentos, comenzó a tener dificultades incluso para ingresar a su propia casa y probar su identidad ante amigos y familiares. Algunos pensaban que estaba inventando o exagerando, pero al ser confrontados con los hechos, quedaron tan sorprendidos como él. ¿Cómo alguien que siempre estuvo allí podía no haber dejado ningún rastro? Carlos comenzó a cuestionarse su propia cordura. ¿Eran reales todos sus recuerdos? Empezó a preguntarse si podía haber algún error en sus memorias. ¿Estaba confundiendo su identidad con la de otra persona? Pero, ¿cómo podría olvidar su propia vida, sus padres, sus amigos? Decidido a entender lo que estaba ocurriendo, recurrió a las únicas personas que podrían tener respuestas, su familia. Cuando habló con su madre, ella estaba perpleja por lo que estaba sucediendo. Recordaba claramente el nacimiento de Carlos, pero cuando intentaron encontrar su certificado en casa, el documento había desaparecido. Poco a poco, todos a su alrededor empezaron a temer que algo muy extraño estuviera ocurriendo. Carlos decidió investigar por su cuenta, buscando rastros que probaran su existencia. Empezó a contactar a antiguos compañeros de escuela, vecinos, cualquier persona que pudiera recordarlo y confirmar que era real. Muchas de estas personas recordaban su presencia, pero nadie tenía algo concreto, como fotos o cartas. Era como si Carlos hubiera pasado por la vida sin dejar ningún rastro físico. La situación se agravó cuando intentó hacer una denuncia. Sin documentos, las autoridades empezaron a cuestionar su cordura, y Carlos terminó siendo enviado a una evaluación psiquiátrica. El médico que lo atendió escuchó su historia con atención, pero estaba claro que también dudaba de la veracidad de su relato.
Las personas no desaparecen de los registros así, Carlos. Debe haber alguna explicación, le dijo. De vuelta en su búsqueda, conoció a una persona que afirmaba haber pasado por algo similar. Esta persona contó que, en determinado momento, descubrió que toda su información había sido borrada de cualquier sistema, como si fuera una forma de desaparición burocrática. Esta persona creía que había algo detrás, como una organización secreta o algún tipo de conspiración. Carlos comenzó a considerar que quizás no era el único que pasaba por esto. Con esta nueva perspectiva, decidió buscar ayuda en línea, en foros donde otros compartían experiencias similares. Descubrió historias de personas que, de repente, se encontraban sin identidad, aisladas, como si nunca hubieran existido. Había relatos de individuos que afirmaban haber sido borrados del sistema por algún motivo desconocido. Para Carlos, esto era la prueba de que no estaba loco, algo inexplicable realmente estaba ocurriendo. Decidido a descubrir la verdad, Carlos se dedicó por completo a la investigación. Reunió testimonios, buscó patrones entre los casos y comenzó a darse cuenta de que las personas que pasaban por esto parecían tener un elemento en común, todas estaban ligadas, de alguna manera, a ciertos eventos o información delicada. Como si alguien, en algún lugar, quisiera que desaparecieran del radar. Cada día, Carlos sentía que estaba más cerca de la verdad, pero al mismo tiempo, percibía que se estaba poniendo en peligro. Un día, recibió un mensaje anónimo en su correo: deja de investigar antes de que desaparezcas de verdad. Las amenazas lo asustaron, pero estaba decidido a continuar. Sentía que, al menos, necesitaba entender la razón por la cual había sido borrado. Finalmente, Carlos decidió que la única forma de proteger su historia era compartirla con el mayor número de personas posible. Hizo un blog, donde relataba todo lo que había descubierto, e incentivaba a otros a compartir sus experiencias. Su objetivo era sacar a la luz lo que parecía ser una conspiración invisible, una eliminación burocrática de individuos. Hoy, Carlos vive discretamente, temiendo siempre que un día realmente pueda desaparecer. Continúa investigando y alerta a las personas sobre los peligros de un sistema que puede borrar a alguien sin dejar rastro. Y, mientras cuenta su historia, sigue preguntándose, ¿quién será el próximo? ¿Y tú, qué crees que le sucedió a Carlos? Deja tu teoría en los comentarios y suscríbete para más historias llenas de misterio y suspenso. Comparte este vídeo con amigos que aman las teorías de conspiración y vean si alguien puede resolver el misterio.